Buenos días. Seguimos con el libro de Nehemías, ¿sí? Capítulo 3. Es un libro muy lindo, lo estamos disfrutando realmente. Y la verdad que qué bien que hace pensar en este libro, ¿no? Por algo Dios nos puso este libro para estudiar a la iglesia. Y la verdad que me hizo tanto bien leer este capítulo y estudiarlo. Y Dios me hizo ver tantas cosas que, bueno, espero que en esta mañana entre todos Dios nos hable y nos haga ver sus maravillas y nos haga ver a nosotros mismos, ¿no? Porque la palabra de Dios es un espejo que nos hace ver a nosotros mismos qué imperfecciones tenemos. Así que bueno, empezamos con el libro de Nehemías, capítulo 3. Yo le voy a pedir que me acompañen un poquito en el capítulo 2, versículos 17 y 18. ¿Se acuerdan que el muro de Jerusalén estaba en ruinas? Nehemías llega por orden de Artajerjes y con cartas y con todo lo que necesitaba para reconstruir el muro. Eso lo vimos con Iván. Y en el versículo 17 y 18 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas a fuego. Era necesario que el pueblo pudiera tomar conciencia de lo que estaba sucediendo, de que realmente estaba en ruinas la ciudad, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Por eso le dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron ellos? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es como que el pueblo ahora se da cuenta de la situación de la ciudad. Tal vez se habían acostumbrado, como decía Iván, a vivir esa vida. Se dan cuenta de las ruinas, del oprobio, de la vergüenza que estaban viviendo. Y a la vez Nehemías le cuenta cómo Dios había obrado de manera milagrosa para que él estuviera ahí. Y le dice: levantémonos y edifiquemos. Manos a la obra. Y el pueblo que hizo respondió a ese llamado, porque vio en Nehemías que era una persona común y corriente como todas las demás, pero que Dios había puesto como líder con un propósito especial: reconstruir las murallas. Ahora, ¿saben qué? Por ahí nosotros nos gusta mucho el ver la muralla terminada, bien prolija, pintadita, adornada, pero por ahí no nos gusta mucho el trabajar durante un tiempo y sacrificarnos para llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, fíjense que construir la muralla, reconstruirla, que estaba totalmente en ruinas y las grandes puertas estaban quemadas, no era tarea fácil, era una tarea muy difícil. No existían las grúas, no existían máquinas que les ayudaran, sino que las piedras tenían que ser acarreadas y puestas en su lugar. A veces tenían que ser moldeadas para que entraran en el lugar preciso. Las puertas había que acarrear troncos que desde un bosque, ¿se acuerdan que el rey había permitido que trajeran esas maderas, darle forma y poner en las puertas? Era un trabajo bastante arduo, era un sacrificio grande. Ahora, si vos te pones a pensar, a lo mejor el pueblo decía: vamos a orar para que Dios construya y reconstruya esta muralla. Y tal vez los judíos dijeron: bueno, vamos a orar. Y se sentaban a tomar mate debajo de una higuera y veía cómo el rey Artajerjes mandaba a los albañiles a trabajar y ellos se sentaban a ver cómo se iba reconstruyendo la muralla. O a lo mejor, ¿por qué no? Dios mandaba sus ángeles, que tenían mucho más fuerza y eran poderosos, y reconstruían la muralla. ¿Por qué no sucedió esto? Los judíos tenían que sacrificarse y ellos mismos tenían que construir la muralla. Mira, hay un principio que es necesario que entendamos y que lo tengamos muy en claro, ¿no? Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Si vos podés hacer algo, Dios no lo va a hacer por vos, ¿sí? Pero Dios sí va a hacer aquello que vos no podés hacer, aquello que es imposible para vos. Y este es el principio que Dios nos aplica una y otra vez. Fíjate que reconstruir la muralla era algo imposible para esa época. Muy simple: Artajerjes, el rey de ese imperio gigante, no le convenía que las murallas de las ciudades se reconstruyeran, porque era un riesgo de que ese pueblo se levantara y se sublevara contra él
y tenían las murallas para protegerlo. Por eso es que habían destruido las murallas antes. Era imposible. Y era imposible también porque los judíos no tenían los medios necesarios para construir las murallas. Entonces cuando les llega la orden, les llega el mensaje a Nehemías de que Jerusalén está desierta, en vergüenza y en oprobio, él lo único que podía hacer por esa situación era orar y clamar a Dios. Y soñar, proyectar qué se podía hacer. No podía hacer más nada Nehemías. Pero eso sí lo hizo Nehemías. Eso sí lo pudo hacer. Y lo hizo con diligencia. Y lo hizo con fervor, oró a Dios. Y fue constante en la oración. ¿Y Dios qué hizo? Dios hizo lo imposible. ¿Qué hizo Dios? Puso en el corazón de Artajerjes el de darle permiso a Nehemías, a su copero, para que viaje a Jerusalén. Y no solamente eso, sino que le dio cartas que lo autorizaran a hacer el trabajo y le dio los medios necesarios. Ahora, lo imposible que lo hizo Dios. Ahora los judíos tenían los medios necesarios y la autorización real. Entonces ellos sí podían ponerse a trabajar. Ese trabajo no lo iba a hacer Dios. Fíjate que Dios no quiere vagos. Cuando Dios creó el Edén, a Adán lo puso en el Edén y le dijo que cuidara de su huerto. No estaba sin hacer nada Adán. Con su trabajo, con tu trabajo estás glorificando a Dios. Dios no quiere que estés sin hacer nada. Entonces los judíos se pusieron a trabajar diligentemente y se pusieron manos a la obra. Fíjate que si vos te pones a ver, vamos a leer algunos versículos del capítulo 3. Capítulo 3 dice, versículo 1 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. Los sacerdotes estaban dedicados a estar en el templo y servir a Dios. Y edificaron la puerta de las ovejas. Empezaron por la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesaleel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bená. Si nos vamos un poquito al versículo 9, junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Y si leemos todo el capítulo detenidamente, vamos a ver un montón de nombres difíciles de recordar, que nunca los has escuchado quizás. Y que nunca lo vas a escuchar de nuevo porque no se nombran otra vez en la Biblia. De personas comunes y corrientes, como vos y como yo. Personas que, si te pones a leer, algunos tenían distintos oficios, algunos eran comerciantes, ¿sí? Ahí podemos ver el versículo 31. Después él restauró Malquías, versículo 31, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes. Y ahí había mucha gente trabajando de distintos oficios. Nadie era albañil o era una persona que se dedicaba a hacer esta obra. Tenemos plateros, gente que estaba acostumbrada a trabajar con joyas, con cosas de plata. Había perfumeros, que eran los farmacéuticos. Había mujeres ayudando, sirvientes del templo, gobernadores, de distintas clases sociales, de distintos oficios, pero todos unidos bajo un mismo líder, que era Nehemías. En realidad su líder principal era Jehová, que tenía el propósito de que esta gente restaurara las murallas. Ellos tenían muy en claro para quién estaban trabajando. Fíjate que también había personas de distintos lugares, no eran solamente los judíos de Jerusalén edificando las murallas, porque iba a servir de protección para ellos, sino que había judíos de otro lado, de Tecoa, de Mizpa, de Jericó, de Gabaón. Eran judíos que venían de otro lado con un bien común, por el bien de la ciudad, porque todos eran como un solo hombre, trabajando con un mismo objetivo, y el objetivo lo había puesto Jehová de los ejércitos. Ellos se sacrificaron mucho trabajando ahí. Fíjate que me encanta, hace una mención ahí en el versículo 20, habla de un tal Baruch, ¿sí? Versículo 20 dice, capítulo 3 de Nehemías, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Fíjate que Baruch
Acá Dios permite poner una aclaración. Es como que Él se sobresalió de los demás. Dice que Él le tocó un tramo para reconstruir y lo hizo con todo fervor. Y fervor es con toda responsabilidad, con todo el fuego, con toda la entrega, con todo el sacrificio. Y yo me imagino a Baruch trabajando para la reconstrucción de ese tramo y seguramente que ninguno de su pueblo se daba cuenta, porque cada uno estaba en su trabajo, pero él estaba ahí solo tal vez, acarreando las piedras, ayudando, y lo hacía con todo su sacrificio. Pero había alguien que sí lo veía, el Dios Todopoderoso que ve en lo secreto, que vio su corazón y que Él permitió que quedara registrado en el libro, en su libro santo, para que hoy 2500 años después podamos estar leyendo acerca de Baruch y de estas personas que dejaron su oficio para trabajar en la obra de Dios y se sacrificaron. Qué maravilloso es ver esto. Seguramente Nehemías, guiado por Dios, pudo ver el fervor y Dios lo hizo escribir el versículo 20 para que hoy lo tengamos leyéndolo acá en Matienzo, en Argentina, y podamos tomar el ejemplo de Baruch, ¿no? Él restauró con todo fervor la obra de Dios. Ahora, fíjate que si vos te pones a leer este capítulo, lo lees rápido, decís, qué monótono, o sea, tantos nombres que yo no me acuerdo de ninguno, y todos se estaban dividiendo un tramo de la muralla, algunas puertas, y vos decís, pero este capítulo se podría haber resumido diciendo que los judíos restauraron el templo y listo, ¿no? Porque era un trabajo común que lo hacía cualquiera y era gente común que lo hacía. Pero ¿sabes qué? Para Dios no era así. Dios quería dejar registrados los nombres de estas personas que de todo corazón y con todo su sacrificio estuvieron dispuestos y dispusieron sus vidas para trabajar en la obra de Dios. Para Dios es muy importante. Tal vez para nosotros los leemos y decimos tantos nombres, pero Dios los tiene muy en cuenta. Dios no es deudor de nadie. Y esto es maravilloso. Dios ve en lo secreto. A Dios no se le escapa nada. Dios ve un poquito más allá. Porque Dios no ve lo que ve el hombre. El hombre que mira lo que está delante de sus ojos. El hombre mira tal vez lo que haces. El hombre mira las cosas que tenés, el auto que tenés, las posesiones que tenés. Tal vez vales de acuerdo a lo que tenés. Pero para Dios no. A Dios no le importan esas cosas. Imagínate, el Dios Todopoderoso, el dueño de los cielos y la tierra, del oro y la plata. ¿Qué le importan esas cosas? Dios mira tu corazón. Dios va más allá. Y mira donde los hombres no pueden mirar. Y mira tu corazón. Y esto es maravilloso, ¿no? Ahora vos imagínate que estos hombres comunes y corrientes que nunca habían acarreado una piedra, con sus manos tal vez lastimadas y terminaban la jornada cansadísimos, destruidos, con sus espaldas hechas de goma, día tras día, 1400 metros de muralla, alrededor de 6 metros de ancho. Cuando terminó la obra, se han parado y deben haber dicho, qué maravillosa obra de Dios, algo imposible. Dios lo hizo posible. Y no solamente eso, Dios me usó a mí, a un platero, a un comerciante, a un sirviente del templo. Dios me usó. Qué maravillosa obra, qué increíble. No merezco haber sido usado por Dios, pero Dios, con mis errores y con mis debilidades, me usó con poder para construir este tramo de la muralla que lo hice yo. Qué hermoso, ¿no? Qué satisfacción, qué llenura, qué paz. Y ahí se cumple que es más bienaventurado dar que recibir. Y esto es hermoso. Ahora, hubo también excepciones, ¿no? Y Dios lo dejó registrado también. En el versículo 5 del capítulo 13, si me acompañan, dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, que eran de Tecoa, ¿no? Pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los tecoitas, la gente común de ese pueblo, se dispuso a trabajar, pero los grandes, aquellas personas que eran nobles, aquellas personas que tenían muchas posesiones, que tenían riquezas, no estuvieron dispuestos. Tal vez estaban demasiado cómodos en sus casas
y les costaba dejar las comodidades y la riqueza de su casa para ir a ponerse a cargar piedras. Tal vez pensaban que eran superiores. Soy noble, soy rico, ¿cómo me voy a poner a cargar piedras al lado del pueblo? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿No? O tal vez no tenían tiempo y tenían que atender sus negocios. No sé qué excusa se le habrá pasado por la mente, pero ¿sabes qué? Dios también lo tuvo en cuenta y dejó registrado que los grandes de los tecoitas no participaron de la reconstrucción, no participaron de su obra. ¿Y quiénes fueron los que perdieron? ¿Los que se quedaron cómodos en su casa y siguieron acumulando riquezas? ¿O el resto del pueblo? Los que salieron perdiendo fueron los tecoitas, porque, ¿sabes qué? No tuvieron el privilegio de participar de la obra que Dios le había puesto delante de ellos. Y no van a tener esos premios eternos que Dios promete a aquellos que son fieles y se sacrifican. Ellos fueron los verdaderos perdedores. Y a mí me llama la atención que en este capítulo empieza a enumerar un montón de nombres raros. Tal, hijo de tal, y así. Pero cuando llegan los tecoitas, no, en el versículo 5 dice lo grande de los tecoitas, no deja registrados sus nombres. Y acá encuentro un Dios con mucho amor, que Él no quiere exponer a nadie. Fíjate que Judas no fue expuesto en la última cena. Jesús podría haber dicho, lo hubiese llamado a Judas, lo paraba adelante y le decía a su discípulo, acá está el que me va a entregar. Es un traidor. Pero no lo hizo. ¿Sabes qué? Jesús esperó hasta último momento para ver si Judas se arrepentía en su corazón. Porque el verdadero amor, 1 Corintios 13, dice, todo lo espera. Y Dios esperó a Judas. Así también vio que los nobles de los tecoístas no quisieron participar de su obra, pero no los expuso tampoco. Y seguramente Dios siguió trabajando en sus corazones, dispuesto a perdonarlos, a que se dieran cuenta de lo que habían hecho. Y seguramente le dio otras oportunidades para trabajar de la obra de Él. Porque este es nuestro Dios, un Dios maravilloso que está dispuesto a perdonar, que todo lo espera, que espera lo mejor de vos, porque te ama y está dispuesto a empezar de nuevo cada vez que te equivocas. Fíjate que hoy podemos irnos de acá y decir, che, qué tremendo la obra de esta gente, qué lindo, cómo trabajaron los judíos, qué maravilloso, y nos vamos y decimos, ese Baruch, qué maestro que ese Baruch, ¿no? Pero siempre la Biblia te quiere hablar a vos y me quiere hablar a mí. Y si ellos sirvieron a su Señor, nosotros también tenemos un Señor a quien servir. 2 Corintios 5:15, si me acompañan. Si alguien lo quiere buscar y leer. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes qué? Dios te dio vida y me dio vida a mí. Él estuvo presente en el vientre de nuestra madre. Mi embrión vieron tus ojos, dice su palabra. Pero no solamente terminó todo ahí, sino que estuvo en los buenos y en los malos momentos de tu vida. Y no solamente te creó, sino que te compró a un precio muy alto. Ahí dice que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí. No tenemos que vivir para nosotros, para nuestra comodidad, para nuestro egoísmo, sino que tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él es nuestro verdadero Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. Nosotros le decimos Señor, Señor, y no somos conscientes del verdadero significado de esta palabra Señor. Cuando le decimos Señor, en el tiempo que se escribió la Biblia, ellos tenían muy en claro que el Señor era el dueño de todo, de la vida y de la muerte, y de todas las posesiones que teníamos. Por eso le decían Señor, y que la persona que le decía Señor a alguien lo tenía que servir. Ahora, tenemos que tener en claro que Dios tiene un propósito para nosotros, un propósito muy importante. Efesios 2:10 es un versículo que conocemos mucho, porque somos hechuras suyas, dice,
porque somos una creación maravillosa de Él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un propósito para tu vida. Él preparó obras para vos. Él preparó un lugar donde lo tenés que servir. Él preparó una hora en donde vos tenés que trabajar. Y fuiste creado para eso. No fuiste creado para disfrutar, como decía Iván, ponerse a full con la serie de Netflix. Tal vez no está mal ver Netflix, pero tu verdadero propósito y lo más importante de tu vida tiene que ser servir a ese Dios maravilloso y cumplir con el propósito que Él tiene para tu vida. Eso es lo más importante. Fuiste creado para buenas obras, para servirlo en la iglesia, para servir a tus vecinos, para servir en tu casa. Fuiste creado para trabajar para los demás. Fuiste creado para eso. No importa qué oficio tenés, no importa qué trabajo tenés. Eso no te exceptúa para servir a Dios, para nada. Todos trabajamos. Vimos que los judíos tenían distintos oficios, pero aún así ellos sacaron el tiempo de donde no tenían para servir a ese Dios maravilloso, a ese Dios todopoderoso. Y nosotros nos sobran los motivos para servir a Dios y para cumplir sus propósitos. Él te dio nueva vida. Pensá en lo que eras antes y lo que sos ahora. Es maravilloso. No somos merecedores de estar en su obra, pero Él te quiere ahí. Él quiere que vos trabajes para Él. Y no hay nada más maravilloso que ser usado por Dios y para servirle, ¿no? Fíjate que tenemos que servir con excelencia. Este versículo está ahí en la cocina. ¿Por algo lo habrán puesto en la cocina? A mí me gusta lavar los platos. No tengo problema. Aparte, tengo plato para lavar, para tirar para arriba en mi casa. Así que no hay problema. Pero hay otras cosas que sí me cuestan. Y Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagas. Dice, ¿para quién lo tenemos que hacer? Para Dios. Fíjate que, viste en tu trabajo habrás visto que hay personas que viene el jefe o viene el dueño y se ponen, pero se sacan el alma trabajando. Y se dio vuelta y ya se cayeron de nuevo, ¿no? Decir, wow, tremendo que es. Y capaz que el jefe o el gerente dice, qué buen empleado, y lo asciende y le va bien, y qué sé yo. A lo mejor pasa eso, ¿no? Yo tengo varios ejemplos en el trabajo que he pasado eso. Pero ¿sabes qué? Dios nos llama a sus hijos. Fíjate que es muy claro, dice, hacerlo de corazón, con excelencia, con todo el sacrificio, con todas las ganas, con perfección, con excelencia, para el Señor, no para los hombres. Si los hombres están en tu trabajo y no te ven, tú tenés que saber que el Señor te está viendo con qué intención lo estás haciendo, si quieres recibir algo a cambio o no. Hacelo para el Señor, con todas tus fuerzas, con excelencia, porque lo está trabajando para Él, porque vos con tu trabajo estás glorificando el nombre de Dios. Y esto es maravilloso, hacerlo para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes qué? Cuando vos haces cosas para los hombres, es deprimente, porque tal vez a los hombres te sale una bien y te aplauden, pero pasó un día, te equivocaste y te hundieron, y allá fuiste, y te deprimís. Ahora cuando vos lo haces para Dios, es maravilloso, porque Dios, cuando haces algo con sacrificio, Dios se agrada de vos y tenés una recompensa, porque Él no es deudor de nadie. Ahora cuando te equivocas, está dispuesto a perdonarte, a enseñarte, a empezar de nuevo, porque te ama. Y eso es maravilloso. Eso te alienta a seguir adelante, y es la obra de Dios, y sabes que no sos merecedor. Y dice, todo lo que hagas, no hay excepción, todo lo que hagas. Si te mandan a hacer las compras, hacelo, busca precio con excelencia, ¿no? Si te mandan a tender las camas en tu casa, tenderlas que queden, pero perfectas. Y mientras lo estés haciendo, tenés que saber que lo estás haciendo para Dios. Si en tu trabajo no te pagan un buen sueldo y estás ahí quejándote, no lo estás haciendo por el dueño de la empresa, lo estás haciendo para Dios. Así que hacerlo con excelencia. Y somos deudores de Dios, le debemos tanto a Dios. Hacerlo con excelencia. Si estás estudiando, estudia con excelencia.
Poné todo tu esfuerzo, sacate las mejores notas, porque lo estás haciendo para ese Señor maravilloso que se entregó a sí mismo por vos. Hacelo con excelencia. Muchas veces nosotros decimos, me quiero recibir, quiero tener la muralla hermosa, quiero tener una familia hermosa, quiero tener unos hijos maravillosos que estén sirviendo en la iglesia, quiero todo eso. Pero ¿estamos dispuestos a sacrificarnos? Porque hay algo que sí puedes hacer para lograr eso y es esforzarte, es estudiar la palabra de Dios. Tal vez si tenemos una familia es enseñarle a tus hijos la palabra de Dios y darle el ejemplo cada día. Si tenés que prepararte para el servicio, tenés que prepararte con excelencia. Practicar, si estás en la alabanza, tenés que practicar en tu casa, tenés que no faltar y llegar a horario de los ensayos. Y así en cada ministerio, excelencia. Eso es lo que Dios desea de vos. Y fíjate que eso es lo que Dios vio en estas personas que estuvieron dispuestas, ¿no? Por eso a Dios no se le pasa por alto nada. Y lo hicieron con sacrificios. Romanos 12:1 dice, presenten. Lo vamos a leer. Vamos a leer para que lo veamos igual. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Él no quiere, antes se le presentaban animalitos muertos en sacrificio. Hoy Dios no quiere eso, quiere tu vida, que se la presente por completo y se la entregue a Él por completo, como un sacrificio. Y a veces estarás cansado, a veces tendrás que dormir menos para leer su palabra y orar, a veces tendrás que venir un día a la siesta con un calorón tremendo porque hay alguna reunión de algo, y lo tenés que hacer con sacrificio, porque Dios espera eso de vos. Dios espera eso de vos, y Dios ve lo que tenés en tu corazón. Fíjate que Hebreos 6:10 es un versículo que a mí me gusta mucho, y nos habla de que Dios no se olvida y te tiene en cuenta, ¿no? Dice, porque Dios no es injusto. Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Es justo. Y cuando ve a un siervo que hace las cosas a media y otro siervo que lo hace con excelencia, o tal vez otro que decide quedarse en la comodidad de su casa, Dios no lo deja pasar, y Dios es un Dios justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él es un Dios justo, un Dios que no se olvida. Y fíjate que acá pasaron 2500 años, y lo estamos leyendo hoy, acerca de todas estas personas que se sacrificaron, y Dios los tiene muy en cuenta, y ellos tuvieron su recompensa. Y esto es maravilloso, es hermoso. Y hablamos de sacrificio. Y fíjate que en el capítulo 3, versículo 1, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Empezaron a edificar la puerta de las ovejas. Dieron toda la vuelta y al último dice, entre el versículo 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Fíjate que empezaron por la puerta de las ovejas, y la puerta de las ovejas era aquella puerta que estaba más cerca del templo y era usada para que los pastores entraran sus ovejas por ahí, pero también entraban aquellos animalitos que iban a ser sacrificados en el templo. Y cuando dice los sacerdotes edificaron la puerta de los ovejas, ellos arreglaron y levantaron. Esa palabra arreglar es consagraron, apartaron esa puerta, la santificaron. ¿Y sabes qué? Esto nos hace acordar a esos animalitos que entraban para ser sacrificados. Pero no nos podemos olvidar de que el Hijo de Dios no se quedó en la comodidad del cielo, disfrutando de todo lo hermoso que era. Dejó esa comodidad, dejó lo lindo, para venir a este mundo, nacer en un comedero de animales y entrar al templo como sacrificio. Y si hablamos de sacrificio, Él lo sacrificó todo. Y me encanta pensar y tomar ese ejemplo, ¿no? Porque tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Y Él, cuando vino acá en la tierra, Él se levantaba, si vos te pones a leer los evangelios, muy de madrugada, cuando aún el sol no salía. ¿Para qué? Para orar a Dios. Porque sabía que
a medida que pasaban las horas, iban a venir las multitudes, la gente no iba a tener tiempo para nada. Iba al monte, a la barca, predicaba, sanaba. Él se despojó a sí mismo, dejó de un lado los atributos y los privilegios de Dios y tuvo cansancio. Se subió a la barca y se durmió. Él sufrió dolores, él sufrió el haber sido por Judas traicionado. Él sufrió dolor en la cruz y se entregó como un sacrificio ahí por nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para vivir cómodamente y no querer sacrificarnos por aquel que lo dio todo por nosotros? Por aquel que se entregó un sacrificio ahí en la cruz. Él no lo merecía, no hizo nada malo, Él lo hizo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no querer sacrificarnos? Pensé en esto. Esto me hizo pensar mucho a mí. Si yo le pertenezco a Él, si Él hizo todo para mí, ¿quién soy yo para no sacrificarme, para no servirlo con excelencia? Y en este año que empieza ahora, qué bueno sería que hagas como yo, que te pongas a pensar y digas, che, ¿cómo fue mi servicio? Y seguramente vas a encontrar cosas que no concuerdan, que no estuvieron del todo bien. O tal vez fuiste como los tecoitas que dijeron, no, yo me quedo en mi casa, mejor, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué bueno es hoy mirar la cruz? Hoy puedes mirar la cruz y decir, Señor, te sacrificaste por mí, ¿quién soy yo para que en este nuevo año no te sirva con excelencia, con sacrificio? Que todo lo que haga lo haga para vos. Tomar el ejemplo de Baruch, que con todo fervor servirte y con excelencia. Qué bueno sería que podamos corregir en este año y empezar a servir a Dios de otra manera, de la manera en que Él le agrada. Y fíjate que Dios no es deudor de nadie. Ahora fíjate la muralla estaba en ruinas completas y la ciudad estaba mal. ¿Pero por qué estaba mal? Tal vez algunos judíos decían, estamos así porque los babilonios vinieron y bueno, nos derrotaron. Otros decían, no, culpa de los políticos, de este rey que no sabía hacer nada, culpa de los militares. Pero la verdadera causa era de las ruinas del pueblo, era el pecado. Ellos se habían apartado de Dios. Ellos se habían ido tras los ídolos. Ellos le habían dado mucho más importancia a los ídolos, a sus riquezas y a otras cosas que a Dios. Ellos se habían apartado de Dios, por eso habían sufrido esas ruinas. Y tal vez hoy alguien viene con el corazón en ruinas, o tal vez hoy viene con su familia en ruinas, o tal vez te pones a pensar y decir, hay cosas que me están pasando que me ponen mal, y venís con una necesidad de este lugar. ¿Sabes que Dios no va a hacer lo que a vos te toca hacer? Lo que te toca hacer a vos es buscar a Dios. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hoy es el tiempo en que tenés que buscar a Dios de todo corazón. Tenés que reconocer que estás en ruinas, reconocer tus errores, tus equivocaciones, y con tus propias palabras pedirle perdón a Dios por todo eso que hiciste. Y Dios te ama. Dios, si lo buscas de todo tu corazón, Dios lo vas a encontrar. Lo que puedes hacer vos es buscar a Dios, leer su palabra, venir a las reuniones. Es muy importante. Si no sabes cómo hacer para estudiar la palabra, le puedes preguntar a Rubén o al que te invitó, para que ellos te puedan guiar, a quien tengas vos confianza. Eso es lo que tenés que hacer vos. ¿Y sabes qué? Dios se va a encargar de lo milagroso. Dejar a Dios lo imposible. Que Él reconstruya tu corazón, que Él reconstruya tu familia. Pero lo que te toca a vos es buscar a Dios de todo corazón. Fíjate, tomemos el ejemplo. Dios es poderoso. No hay nada imposible para Dios. Y en esta mañana, hoy puedes tomar una decisión que pueda cambiar tu vida. Terminamos con una oración. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este capítulo 3 tan hermoso, por este libro, por tu palabra que es tan maravillosa, porque realmente, Señor, es hermoso saber que te servimos a ti, Señor, pero que tú eres un Dios que no estás lejano, sino que eres un Dios muy cercano, que lo dejaste todo y te sacrificaste en la cruz. Ayúdanos, Señor, en este nuevo año
a buscarte de otra manera, a servirte con sacrificio, con excelencia, con todo fervor, para tu gloria. Que en todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, Señor. Es lo más maravilloso que podemos hacer. No somos merecedores de trabajar para ti porque conoces nuestro corazón y nuestras debilidades. Pero aún así, Señor, nos das el privilegio de trabajar en tu obra, Señor. Qué hermoso que es esto, Señor. Señor, y te ruego por aquellas personas que tienen tal vez el corazón en ruinas o las familias en ruinas, que en esta mañana hagan su parte, que te busquen de todo corazón, porque de esta manera, Señor, sabemos que tú lo estás esperando con los brazos abiertos, dispuesto a hacer lo imposible, que es restaurar las ruinas de su corazón, de su familia o de aquellos problemas que tengan, Señor. Señor, muchísimas gracias por todo. Bendito sea tu nombre. Gracias por la cruz. Gracias porque resucitaste el tercer día y hoy nos das el privilegio de estar en este lugar, Señor. Muchísimas gracias. Amén.